Poner todos de pie, hermanos. Día 30. Libro de según San Juan, capítulo 4, del 27 al 30. Y lo vamos a leer todos a una sola voz. Amén, hermanos. ¿Qué dice? En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron. Tomen asiento, hermanos, ya oraron por mí, gloria al Señor. Es un culto de damas Dorcas, es un culto de mujeres, pero para toda la iglesia. Amén, hermanos. Y quiero decirle, hermano, hermana, que tú fuiste creado, nosotros fuimos creados para una misión muy especial. Pocos amenes, pero es así. Tú y yo fuimos creados por el Señor con una misión muy especial. No cualquier misión, pero si hay algo que debemos de tener en cuenta, que a pesar de esto, vivimos en un mundo globalizado, donde hay contrastes en cambios, donde este mundo, los valores se invierten. Vivimos en un mundo donde la gente ha confundido tanto las cosas, como dice el libro del profeta Isaías: a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Vivimos en un mundo donde el ser humano se enfrenta a situaciones que golpean la razón y sacuden el alma. Vivimos quizás en un mundo donde muchas veces luchamos sin sentido. Muchas veces vivimos un diario vivir por vivir. Y es el momento de que hagamos un alto en el camino. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Si el Señor, todo lo que hacemos se hace bajo un propósito. Una hermana, al preparar sus alimentos, el propósito es que se lo coman todo. Amén. Un trabajo, el que va a trabajar a una empresa va con un propósito de ganar un salario. Amén, hermanos. Pero le quiero decir que si miramos el tema de la mujer samaritana, podemos ver el resultado de la obra del Señor en esta mujer, el resultado de la obra del Señor en el ser humano. Muchas veces usted y yo salimos de la casa con un propósito y a veces no lo cumplimos. Algo nos desvía. Así son las cosas en el Señor. El Señor tiene un propósito con usted y conmigo, pero el enemigo no quiere que cumplamos ese propósito. Viene a mi memoria cuando vi las hermanas pasar aquí a la alabanza. Realmente me llené de regocijo porque me acordé de mi madre. Mi madre, a sus 72 años, todavía está en el coro de la iglesia. Me llené de regocijo al ver con el respeto, la admiración de estas ancianas sirviéndole al Señor. Estando yo diciéndole: Señor, cumple tu propósito en mí. Pero también viene a mi memoria esa madre, mi madre, cuando me llevó a la iglesia. Bueno, yo era más pequeño, soy más pequeño, pero era un bebé. Y yo recuerdo que el propósito que mi madre siempre ha tenido
es que nosotros le sirviéramos al Señor. Amén, amén. Cuando ella iba a echar los diezmos, nos llamaba y nos decía por qué iba a echar los diezmos. Cuando iba a ofrendar, a cada uno nos daba la ofrenda y por qué íbamos a dar la ofrenda. Cuando llegábamos temprano a la iglesia, ¿por qué llegábamos temprano a orar? Ella siempre hacía todo eso. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros supiéramos el propósito que Dios tenía con nosotros. La mujer samaritana, a través de los historiadores de la Biblia, podemos ver que fue una mujer amada, perdonada y liberada. Amén, hermano. Y le quiero decir que Jesús busca y tiene misericordia para cambiar vidas todavía hoy en día. El dolor de una madre no se puede comparar. Una madre da de comer a 100 hijos, pero 100 hijos no dan de comer a una madre. Da tristeza decirlo, pero es así. Pero hay algo que yo quiero decirle, que el Señor Jesús ha sido y es un Dios lleno de amor, de misericordia y de bondad. Porque la mujer samaritana nunca pensó encontrarse lo que se encontró ese día. Muchas madres tal vez tienen a sus hijos y dicen: mi hijo no sirve para nada, mi hijo es un vago, mi hijo es esto, mi hijo es lo otro. No se mate la cabeza, hermana, amiga, no se mate la cabeza. Presénteselo al Señor y reclámeselo. Que el Señor lo ha de traer. Todos de los que vemos aquí, con el respeto de los ministros, muchos de nosotros nunca pensamos ser pastores. Muchos de nosotros nunca pensamos estar en el campo misionero. Pero si hay algo que debemos de tener en cuenta, que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Yo quiero decirle que Jesús, Él no pasó por Samaria solo porque no tenía por dónde pasar. No. Jesús no pasó por Samaria porque no tenía otro camino por donde pasar. No. Jesús pasó por Samaria porque estaba en su plan de hacer misericordia con esta mujer. Muchos de nosotros no pensamos venir hoy a este culto. Es más, al venir arreglándonos, no encontraba una chancla, no encontraba un zapato, no encontraba la llave. No, yo ya no voy por allá. Ya me sacaron la piedra muchos. Sí. Tal vez muchos llegaron a un momento en que dijo: ya, no voy para allá. ¿Para qué voy a ir allá? La piedra me la sacaron ya. Pero el Señor le dijo: es que la cita no es con el hermano, sino que es conmigo. Porque yo tengo un propósito con usted. Hay cosas en la vida que nosotros muy difícil las comprendemos. Muy difícil. ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre a mí? Porque ese es el molde que el Señor está haciendo con usted y conmigo, para cada día ser mejores, mejores predicadores, mejores hijos de Dios, mejores evangelistas, mejores en ejemplo. ¿Para qué? Para que esas almas vengan. Amén. Mira, hermano, esta noche el mismo Jesús está aquí. El mismo Jesús tiene un plan, tiene un proyecto, tiene una misión contigo. Yo le quiero decir algo más, que este plan es un plan perfecto. Yo siempre cuando predico hablo de mi madre, porque mi madre fue mi padre y mi madre, gracias al Señor. Yo le voy a decir algo. Mi madre nunca dejó de pedirle al Señor por este cabezón. Mire, para mí
De pronto, acá hay muchos niños, jóvenes. Acá hay muchos adolescentes. Este joven, el Señor lo tiene para cosas grandes. Yo le he puesto cuidado. Y Él sabe lo que está haciendo. Como usted y yo sabemos lo que el Señor está haciendo con nosotros. Yo recuerdo que mi madre siempre me decía, cuando yo me ponía a veces a cantar música del mundo en el patio, mi madre se paraba y me decía: gloria al Señor, está afinando la voz para alabarte, Señor Jesús. Y yo le decía: calla, que yo no quiero cantar eso. Yo canto música del charrito. Yo recuerdo que yo comenzaba a gritar: camine. Y decía mi madre: gloria al Señor, está afinando la voz porque va a ser un evangelista. Y yo: calla, yo no sirvo para eso. Sí, hermano, porque uno en el mundo se vuelve grosero. Yo recuerdo que en el tiempo que mi madre todos los días en la casa nos inyectaba la dosis personal: Jesús te ama. A mí, pues, si Jesús me ama, porque esto es mi trabajo, para que se acerque a Él. Siempre había una respuesta dada por el Señor. Mami, si Jesús me ama, ¿por qué se me dañó la moto? Para que no vague más, para que vaya a la iglesia. Yo ya no le decía nada. Pero sí hay algo que aprendí. ¿Qué es lo que aprendió la mujer samaritana? Que Dios nunca hace nada por hacer, todo lo hace bien hecho. Cuando yo caí en manos de la policía por hacerle un favor a otra persona, mi madre fue a verme al calabozo. Y recuerdo que mi madre lo único que llegó y me dijo, no me dijo por qué ni para qué, no, me dijo: hijo, este es el molde de Dios, aprenda de ello. Y yo recuerdo que yo cerré los ojos y mi madre comenzó a explicarme, a hablarme según lo que ella sabía del apóstol Pablo. Y me decía ella: por primera vez el apóstol Pablo escribió sus cartas, nunca se me olvida, en prisión. En una forma muy difícil, él escribió las cartas. Y yo decía: entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Le escribo a la chica o quién le escribo? Y yo le decía a mi madre: yo no creo eso, porque si Dios existiera, yo no estaría aquí. Y me decía ella: porque Dios existe, es que usted está aquí. Siempre había una respuesta. Pero yo le voy a decir que nunca dejó ella de decirme: hijo, Dios tiene un plan contigo, tiene un proyecto contigo. Yo quiero decirle que mi madre nunca me decía, Dios nunca le decía: Señor, ayuda a mi hijo, Señor, prospera a mi hijo, Señor, guarda a mi hijo. Nunca, hermanos. Mamá, la petición, la oración de mi madre era: Señor, ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de mi hijo. Esta era la oración de mi madre. Y le quiero decir que en esta noche el Señor Jesús, que todo lo sabe, que todo lo conoce, lleno de amor y de misericordia, está aquí. Amén. Y quiere decirte, joven, madre de familia, que no deje de orar por ese hijo. Amén. Amén. Padre de familia, no deje de orar por esa hija. ¿Por qué le digo? Porque cuando nosotros dejamos de buscar al Señor,
Una mente desocupada es un taller de Satanás. Amén. Si usted no le sirve al Señor, el enemigo le pone trabajo. Si usted no viene al servicio a un culto, el enemigo le pone trabajo en la casa. ¿O qué le pasó a David? David tenía que ir ¿a dónde? A la guerra. Mire, yo le quiero decir en estos momentos, mi madre, el problema que tuviera, la situación que tuviera, siempre era pidiéndole al Señor por mí. Y viene a mi memoria la palabra del Señor que dice en Lamentaciones capítulo 3, el verso 22 y 23, y dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido ¿qué? Consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Y qué más dice el 23? Nuevas son cada mañana. Grande es ¿qué? Tu fidelidad. Cuando Jesús se paró frente a la mujer samaritana, no solo estaba haciendo algo inapropiado, no solo estaba haciendo eso, el hablar con la mujer samaritana, esto era inmoral. Esto era inmoral. ¿Por qué le digo? Porque ante los samaritanos, la mujer, con el respeto, no tenía ningún valor. Pero le quiero decir que Jesús tenía dos razones para criticar ante la gente, plasmar ante la gente que estaba haciendo lo correcto. ¿Por qué le digo esto? Porque culturalmente las mujeres eran menospreciadas, las mujeres samaritanas. Es más, no se les valoraba. Pero si miramos bien esta parte de la escritura, podemos ver que los discípulos, ellos se habían ido a comprar. ¿Cuántos de nosotros muchas veces salimos de la casa y nos encontramos con alguien para hablar del Señor y decimos, es que si tuviera un tratado, es que me viene a la mente un verso de la Biblia y todo se me embolata y ay, no, mejor no le digo nada, y seguimos con ese pesado de no haberle hablado a esa persona? Jesús supo aprovechar el momento, y la samaritana mejor todavía. Al ver los discípulos al maestro hablar con la mujer, y Jesús, que era judío, para ellos fue una lección. Cuando usted, madre de familia, hace lo que su hijo quiere que haga, cuando usted, madre de familia, hace lo que quiere que haga su hijo, el primer sorprendido es el hijo. A veces nosotros le exigimos a nuestros hijos, oren, ¿y por qué no oran? Pero él no nos ve orar a nosotros. A veces somos buenos para decirle canten y nosotros no cantamos. A veces nosotros somos buenos para exigirle a nuestros hijos, pero el primero que debe dar ejemplo soy yo. Si yo quiero que mi hijo ore, ¿quién es el primero que tiene que orar? Yo. ¿Por qué le digo todo esto, hermanos? Mi esposa, cuando yo, en pocas palabras, la distinguí a ella tenía 19 años y yo 29. No se ríe. Y yo empecé a ir a la iglesia, pero ella no me gustaba. Y nos conocimos y de un momento a otro nació algo entre los dos. Y resulta que como yo no era bautizado todavía, apenas estaba asistiendo a la iglesia, mi esposa llegó a un momento de estar floja en el Señor.
Y la madre decía, ese hombre no le conviene, ese hombre es mujeriego, es tomatrago, ese hombre es esto. Pero como lo más prohibido, lo más rico que hay, no le llevaban la razón a ella. Mi esposa se distanció del Señor. Y yo me distancié también. Hicimos lo que no teníamos que hacer. Y quedó embarazada. Cuando me acuerdo tanto que ella me dijo, mi anhelo, no se lo digo, pero con el tiempo lo vas a ver. Luego yo me hice bautizar, me entregué al Señor. Ella volvió a las cosas del Señor. Me fui para España. Me fui donde mi maleta era el trincho y los cachos del diablo, porque yo aquí en Colombia era el diablo. Y me fui para España. Y llamé a mi esposa y le dije, vea, haga su vida ya con el niño, yo respondo por él, no hay problema, y tal cosa. Y ella me dijo, no. Yo le reclamé a mi esposo, y ese es usted. Y el Señor Jesucristo es el único que decide las cosas. Y me fui yo. Con el tiempo, el Señor me dio la oportunidad de hacerme bautizar. La apostólica en nombre de Jesús del Ecuador. Todavía no me llegaba el hermano Marcos. ¿Por qué le digo esto? Porque después me tocó rogarle a mi esposa para que me aceptara. Porque ya había otro que estaba echándole los perros. Y el Señor me dijo que lo que estaba perdiendo. Bueno, volví con mi esposa. Nos fuimos para España. Cuando llegó el hermano Marcos comenzamos a trabajar con él, gloria al Señor. Y luego me llamaron para el ministerio, la entrevista. Salimos al ministerio y mi esposa llegó y se sentó y llegó y me dijo, ¿se acuerda del sueño que yo le había dicho a usted, que lo daba ya por destrozado, por acabado? ¿Cuál sueño? Yo siempre en mi juventud, en mi niñez, quise casarme con un pastor. Y cuando yo quedé embarazado, dije, eso se acabó. Pero le doy gracias al Señor porque mi petición fue escuchada. Joven, no tire tu ilusión al suelo. Señorita, no tire tu ilusión al suelo. El Señor Jesucristo tiene un proyecto con usted muy grande. Tiene un proyecto con usted, hermano, muy grande. Con cada uno de nosotros. Pero a mí lo que me causa más impresión es que, volviendo a la mujer samaritana, la mujer samaritana, el problema que ella tenía era que los judíos y los samaritanos no la iban. Mis suegros a mí no me querían ni en pintura. Pero ¿sabe qué hizo el Señor para cambiar eso? No volverme pastor, no. Cambiar mi carácter, cambiar todo de mí. Porque la palabra del Señor dice, si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. No, pastor, es que yo le embarré. ¿Qué pasó? Me conseguí una novia del mundo y me fue la ilusión al suelo. No, Señor, recoge esa ilusión y empiece a fabricar su nueva obra en el Señor. Aprender de los errores nos hace que seamos firmes en la presencia del Señor. No, pastor, yo le quiero decir, mi hijo, mi hija, esto, no. Usted le voy a decir, siga reclamando su hijo, su hija al Señor. Hoy es un culto de damas dorcas, pero le quiero decir, en el nombre del Señor Jesús, que los samaritanos y los judíos no la iban para nada. Es más, no compartían. Los samaritanos y los judíos no se trataban, dice la palabra del Señor. Eso tal vez es como los hinchas del Junior y del América. No la van entre ellos. Sí. Pero si hay algo que se debe tener en cuenta. Que la misma mujer llegó y dijo, le dijo, la mujer samaritana en el verso 4:9 dice, capítulo 4, verso 9, le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús
nos encuentra y nos perdona. Él no tiene en cuenta los errores del pasado. Él tiene en cuenta cuando yo le entrego mi vida a Él. Pero si hay algo que Jesús en su bondad y su misericordia nos descubre el corazón. No todo el que llora está arrepentido, ni no todo el que no llora no está arrepentido. Hay personas que no lloran ni machucando el dedo con martillo. Sí, pero hay personas que son tan sutiles en ese sentido en el Señor, que cualquier cosa le abre ese corazón, le quita toda cosa que le impide recibir esa presencia de Él. El Señor Jesús sabía quién era esta mujer. Él sabe quién es usted, hermano, joven. El Señor Jesús tiene un proyecto con usted. A mí me daba mucho gusto ver estas hermanas aquí cantando, porque yo recuerdo cuando yo llegaba borracho a la casa, drogado, y me acostaba, mi madre se levantaba despacito y me colocaba esas manos y me decía: Señor, Señor, este hijo es tuyo, yo te lo pido, es tuyo. Y derramaba esas lágrimas. Yo me acuerdo de esa mano. Esa mano la tengo plasmada. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor tiene un plan, un proyecto con cada uno de nosotros. De pronto aquí hay hermanos que desean servirle al Señor, que tienen ese llamado para servirle al Señor. ¿Y por qué no lo hacen? Pastores, que yo no sé hablar bien. Pastores, que usted supiera de mí. Yo no lo conozco, pero el Señor Jesucristo sí lo conoce. Y Él sabe el valor que usted tiene. Él sabe para qué te ha llamado. Él no te ha llamado para estar ocupando una silla. Él te ha llamado para que le sirvas. Él te ha llamado para que le cantes. Él te ha llamado para que prediques. Él te ha llamado para que sirvas en la obra del Señor. Mire, el Señor Jesús tenía un propósito con esta mujer, como lo tiene contigo o con cada uno de nosotros. La samaritana era una mujer pecadora y muy conocida por mucha gente. Cuando yo llegué aquí a Colombia, estaba yo predicando en el barrio Las Palmas, en Neiva. Y recuerdo que terminó el culto y se levantó un joven, un señor, y me dijo: regalito. Él me decía regalito en el mundo, porque yo a nadie le decía que no. Yo hacía todo lo que me dijeran que hiciera para caerle bien a la gente. Me decía regalito, entonces me supo a mí como raro que me dijeran así. Y se viene y me dice: ¿usted se acuerda de mí? Dije yo: no. Nosotros tomábamos cerveza, nosotros esto, y comenzó a hablarme, y yo: ¿y usted qué está aquí? Dijo: por la gracia del Señor, soy líder de un sector en un barrio, predicó la palabra, me casé, y comenzó a hablarme, y yo decía entre mí: el Señor es grande. Él es el único que lo torcido lo endereza, hermano. Amén. Él es el único que lo enfermo no lo alivia, lo sana. Amén. Por eso le quiero decir en esta noche que Jesús la conocía a ella, a la mujer samaritana. Pero la mujer samaritana no conocía a Dios. No conocía quién era Jesús. Y a veces eso nos pasa a nosotros. Nosotros somos buenos para ver los errores de los demás. Somos los buenos para ver los fallos de los demás. Pero el Señor Jesucristo conoce mis fallos. Y a veces nosotros no los queremos tener en cuenta. La mujer samaritana sabía su error, sabía su fallo. Pero le quiero decir que el Señor Jesús conoce a los que son suyos. Amén. Ella fue convencida de su pecado.
Tan bueno que es cuando yo acepto mi error. Tan bueno que es cuando yo digo, perdone, me equivoqué. Tan bueno que es cuando yo digo, sí, pastor, tiene la razón, me pasa esto y eso. Hermano, nosotros a veces queremos ver lo bonito, pero no queremos ver el lado oscuro de cosas que nosotros hacemos. A veces somos buenos para señalar, pero hay tres que me señalan a mí y esto no los veo. ¿Saben por qué le digo esto? Porque la mujer samaritana intentó evadir la conversación. ¿Cuántas veces usted se sienta con un hijo, con un amigo a hablarle del Señor y comienza a bostezar? O comienza a ser aburrido usted, lo ve aburrido. Pero la mujer samaritana, en el verso San Juan capítulo 4, el verso 20, ahí vemos que dice: nuestros padres adoraron a este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella, déjeme decir, intentó salir de ahí. Pero ahí es donde nosotros debemos de tener en cuenta que hay esa persona es donde nosotros debemos de hablarle al Señor, del Señor Jesucristo. Mire, hermano, yo le voy a decir en el nombre del Señor Jesús. Acá hay jóvenes. Un viejo proverbio en el centro del país, no sé cómo. Cara vemos, corazones no sabemos, ¿cierto? Que dice. Cara vemos, corazones no sabemos. Acá hay jóvenes, acá hay hermanas que están viviendo situaciones difíciles en su hogar. Acá hay hermanos que están pasando momentos difíciles en su hogar, pero a todo mundo buscan menos al Señor. Buscan un abogado, buscan un consejero, buscan un psicólogo. ¿Y dónde está el Señor Jesucristo? ¿Cuántos días ha sacado de ayuno? ¿Cuántas veces ha venido a la iglesia? ¿Cuántas veces ha expuesto eso en la presencia del Señor? ¿Cuántas veces le ha dicho: Señor, yo te dije que yo en mi casa te serviremos y te la reclamo hoy? Hoy es un culto misionero, y aquí yo veo misioneros, evangelistas, predicadores. Aquí veo esposas de pastores. Pero le voy a decir algo: déjese usar del Señor. Deje que el Señor cumpla ese ministerio en usted. Amén. Amén. Le voy a decir por qué. Porque cuando el que convence es el Señor Jesucristo. Él es el que convence. Y Dios no necesita ayuda. Dios con nosotros, y nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada. ¿Saben qué es lo más bonito de todo? Que la mujer samaritana, cuando vio en ella el milagro, invitó a otros a beber el agua viva de la salvación. Invitó a los otros a que conocieran a Jesús. Pero a veces nosotros no hacemos eso. Muchos quieren ver esta iglesia llena, muchos quieren ver la familia convertida, muchos quieren ver los amigos, pero aquí somos una cosa y en la calle somos otra. Aquí le pedimos perdón, hermano, perdone, hermano, disculpe, hermano, y en la casa, quítate aquí, no me canse. Con ese vecino no me meto porque estamos peleando. No, hermano, en la casa no se sienta, sino que es en chipa. ¿Dónde está el testimonio? Aquí queremos recibir, pero ¿qué estamos dando? Y queremos que nuestros hijos estén aquí, queremos que nuestras familias estén aquí, queremos que nuestros vecinos conozcan que yo soy evangélico, soy cristiano, pero ¿qué ejemplo está dando? Esto no es solamente hablar. Y yo le quiero decir algo: la mujer samaritana dice en el verso 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ven, un hombre que ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Cuánto usted habla con la gente lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Cuánto usted le ha dicho a la gente? Es que, hermano, esto no es solamente cargar una Biblia, amigo, hermana.
Joven, esto no es solo cargar una Biblia, esto no es solo tener las patas largas, cargar por patas, no. Esto es dar ejemplo en donde esté, en el trabajo, en el colegio, en la calle, donde me encuentra. Yo tengo que dar testimonio que Jesucristo es Dios y que Él es el único que cambia el estado, que quita el pecado y que cambia el ser humano. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando yo acepto eso, mi vida empieza a cambiar. Mi madre estuvo haciendo los papeles, los documentos para meterme a la correccional. Porque ya no me aguantaba. Yo era una aspiradora, y lo he dicho más de una vez. Yo iba de un familiar y lo que encontraba me lo cogía. Y lo he dicho varias veces predicando. Me daban un vaso y si era de cartón lo tiraba, y si era de los de metálicos me lo llevaba, y si era de vidrio mejor. Y yo le decía a mi madre: Merceditas, su hijo estuvo en la casa, le dio un plato de comida y se robó el plato y la cuchara. Y mi madre decía: gloria a Dios, el Señor está trabajando en él. Nunca se me olvida, una vez hizo un torrente viento en el barrio y comenzó. Mi madre estaba lavando y planchando en unas casas de unos vecinos lejos del barrio. Cuando llegó a la casa encontró la gente afuera y pobrecita la viuda le quitó media casa, le quitó medio techo, el viento. Mercedita, mire cómo quedó la casa. Y mi madre le dijo: gloria a Dios, aleluya. Y todo el mundo quedó mirándola. Y yo le dije: mami, ¿por qué usted dice gloria a Dios, aleluya? Porque quería una casa nueva y el Señor me la va a dar. Gloria a Dios. Cuando yo tengo la confianza, ¿quién es el Señor Jesús? ¿Quién es Dios? Él me responde. Amén. Nunca desconfió que nosotros íbamos a hacer para el servicio del Señor. Nunca se volvió a casar mi madre. Pero si había algo que yo le cuento en el nombre del Señor Jesús, y se lo digo en esta noche: hay un propósito con cada uno hay un propósito. En el Señor no hay edad, en el Señor no hay color, en el Señor no hay distancia, en el Señor hay todo, en el Señor no hay nacionalidad. Yo nunca pensé que el Señor me iba a llevar a mí al extranjero a predicar la palabra del Señor. Y le voy a decir algo: cuando el Señor empezó a trabajar en mí, yo le decía: Señor, gracias por esa madre que me has dado. Y venía a mi memoria las cucharas que me robaba, los platos que me robaba, los pocillos que me robaba, el control remoto que me robaba, la licuadora, todo lo que me venía a memoria. Pero ¿sabe qué es lo más lindo de todo? Que hoy en día mi madre está todavía viva y ve el cambio que el Señor ha hecho. Jóvenes hermanos, miembros de la iglesia, yo quiero que cierre sus ojos un momento. Usted le quiere servir al Señor, usted quiere entregar la vida al Señor, usted quiere seguir adelante, ser victorioso. Dígale: Señor, en mi vida hay cosas que solo tú puedes quitar. En mi vida hay cosas que solo tú puedes cambiar. Señor, yo quiero que tú trabajes en mí y continúes este trabajo. Mis hijos son tuyos. Si hay una madre que quiere venir aquí adelante y decirle: Señor,
Mis hijos te lo reclaman. Si hay alguien que quiere entregar su vida al Señor, algún joven que diga al Señor: yo quiero salir de esa drogadicción, yo quiero salir, yo quiero que continúes ese proyecto, ese plan que tienes conmigo. Te invito a que venga aquí adelante, joven. Venga, entrégale su vida al Señor. Dígale: Señor, venga, hermanos, que aquí hay campo, venga. El Señor conoce el problema que hay en su hogar. El Señor conoce su anhelo. El Señor conoce su dificultad. La mujer samaritana tenía más pecados que lo que usted se imagina. Pero ella supo. Y se dio cuenta que el que había hecho en ella el milagro no fue cualquiera. Porque cuando el Señor te limpia a ti, me limpia a mí, nos limpia, empezamos a dar frutos. Frutos. Si estás enfermo, en el nombre del Señor Jesús, venga, que aquí está el príncipe que sana. Aquí está el Rey de Reyes. Y le voy a decir: aquí hay alguna madre de familia que no sabe dónde está su hijo en estos momentos. Aquí hay padres de familia que no saben dónde están sus hijos. Póngase de pie. Acá hay hogares que su hogar, eso parece Irán y Kuwait, es una guerra. Acá hay jóvenes que quisieran salir de ese atolladero. Joven, el Señor tiene un proyecto con usted muy grande. En usted está el Señor Jesucristo. Y le invito, Él tiene un propósito con usted. Lo tenía conmigo, yo no lo creía. Pero cuando yo le dije al Señor sí, al mundo no, empecé a ver victorias en mi vida. Y le hago la invitación: en usted está esa semilla, deje que germine. Hermano, no quiero que esa rodilla que venga aquí adelante. ¿Alguien quiere pasar aquí? Venga. Dígale: Señor, tú conoces mis planes. Recojamos esta silla, por favor, recojamos esta silla.